Este libro se llama El último poema de amor. No se llama El último poema de amor porque es un poema, no, es una novela que podríamos encasillar un poco en novela de ficción, novela de un poco de fantasía, pero también contexto histórico político real. Así que para mí tiene como esos ingredientes que son medio esenciales para que le guste a cualquier persona, ¿no? Como un poco de misterio, de intriga, de investigación, pero en un contexto real que nos hace como vivir más cerca o más a pleno la historia, porque es inmersivo, ¿no? Cuando el contexto es real, como que nos van metiendo de a poquito en los ingredientes fantásticos que se van sumando, y no es que de repente te chocas con, no sé, la guerra de las galaxias y todo es distinto y entonces te tenés que entrar en ese universo. Acá es como que ya de base entras en un universo que es conocido, podríamos decir, y de a poquito uno va como teniendo otros ingredientes un poco más fantásticos. Así que es muy amable para quienes quizás no son fanáticos de lo fantástico, pero también es para quienes sí les gusta. Digo, como que tiene un poco de los dos mundos, ¿no? Este libro entonces se llama El último poema de amor, es de Juan Romero, a quien le mandamos un gran abrazo y muchas gracias por el libro, por supuesto, que ya lo hemos hablado en privado. Y como no quisiera tampoco poner mucho en mis palabras por mi experiencia individual, quisiera que conozcamos un poco más la historia que hay detrás de todo esto. Por eso hablé directamente con Juan, para que ustedes también lo puedan escuchar en primera persona y puedan conocer más sobre este detrás de escena, podríamos decir, del libro, cómo nació la idea de esta historia, en la que se fueron fusionando entonces un poco de este contexto histórico político real con los sucesos fantásticos. Mira, me resulta relativamente fácil comenzar una novela o un cuento, porque teniendo la idea, lo demás llega en algún momento. Eso sí, con mucho laburo y al ritmo de 1 o 2 páginas por día. Y la idea en este caso había sido una pregunta. ¿Sabemos si fue Homero el autor de la Ilíada y la Odisea? La respuesta fue la duda. No lo sabemos y por varias razones. Pero la fundamental es la diferencia notable entre uno y otro poema, como si hubiesen sido escritos por personas diferentes. Teniendo en cuenta que la Ilíada es el relato de la guerra de Troya y que la Odisea narra el regreso de Ulises al reino de Ítaca, me estaba faltando un relato anterior, un primer poema inédito de Homero, el poema que el protagonista de la novela sale a buscar por el mundo. Y por supuesto, Bueno, qué entonces, duda esa, obviamente, claro, ¿no? sí. Claro. Que es algo como que siempre se habla, ¿viste? Sí. Pero queda ahí. Entonces dije, bueno, tuviste que investigar todo esto para poder hablar con más detalles sobre todo esto, tuviste que estudiar algún tema en particular para poder plasmarlo, o ya era todo como conocimiento previo y un poco de imaginación. Ahí van a ver, por ejemplo, en la tapa que hay una esvástica que no pasa desapercibida, por supuesto, nos decía recién Chole, dice, ¿qué onda eso? Y está bueno aclararlo, no es que la historia es nazi, sino que tiene un condimento también nazi entre medio. Por eso digo lo del contexto histórico, político, claro, real. Y por eso hay cosas que quizás todos conocemos, pero hay detalles que no todos conocemos. Por eso le preguntaba sobre la investigación previa. Después, los resquicios en la historia de la humanidad, las falsedades y ocultamientos de los gobiernos, los que dominaron y los que aún dominan el mundo, fue como que me la dejaron servida en bandeja. Esas dudas sobre el autor de los poemas pasaron a ser dudas sobre el desarrollo y el final de la Segunda Guerra Mundial. Un final que había sido consensuado y que sirvió a los intereses de las potencias en aquella época, las potencias en pugna, y que para mí terminó en el festival fascista de este siglo XXI, lo que estamos viviendo actualmente. Sí, investigué para reafirmar mis conocimientos, pero la imaginación hizo el resto en la mayor parte.
aunque me hubiese gustado escribir La invención de Morel y que Borges la prologara, pero me salió esto. Qué interesante. Y sí, obvio, ¿no? Obvio. Todos queremos. Claro. Pero bueno, entiendo que no todos salimos así iluminados de, No, de tal cuna. Igualmente, bueno, entonces nos cuenta un poco sobre todo esto, sobre todo el contexto, y la pregunta que quedaba entonces era sobre el proceso, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de escritura? Porque a mí me intriga mucho eso, ¿no? Como de los escritores, de si tienen una rutina que respetan o si es un momento de iluminación, de inspiración, Claro, ¿cuál en es la el que se fórmula, sientan no? y pueden escribir todo de un tirón. A A ver. ver qué decía. La escritura de la novela comenzó hace más o menos 3 años. Le había comentado a mi amigo Ricky Mugliadi que estaba escribiendo 3 novelas en aquel momento, pero me surgió la idea sobre esta que terminó siendo y que acaparó todo mi proceso creativo. Mi rutina para escribir siempre fue levantarme muy temprano, 6 a.m. con alarma y comenzar a escribir. Tengo un cuadernito Gloria de 48 páginas en el que voy armando el organigrama con dibujitos, mamarrachos, y me sirve de guía porque puedo adelantarme varios capítulos con lo que necesito que suceda. Por ejemplo, 50 páginas después. La novela en mi caso es un 30% de inspiración y el resto laburo en investigación. Lo contrario a cuando escribo poemas o canciones. Pero sí, salió de un tirón y después tuvo un largo proceso de corrección. Bueno, eso era lo que nos contaba entonces Juan Romero, escritor de El último poema de amor, y también lo editó él con su propia editorial que había creado hacía ya unos años. Así que esto es un proceso muy autogestivo, muy a pulmón, que me parece súper valorable también. Para quienes quieran acceder a este libro, le pueden escribir directamente a Juan Romero. Ahora en breve les voy a pasar las redes de su Instagram para que lo puedan contactar y puedan entonces pedirle este gran libro que se lee muy rápido, ¿eh? Se lee como de un tirón y es bastante como con un lenguaje muy fácil, ¿viste? Como no Mira. es que es muy pesado y que estás ahí, no. Sí. Bueno, ahí está, entonces Y hecha la la intriga también, cuando es Obvio. algo de misterio, como que uno quiere llegar al final para descubrir qué pasó al final. Pero claro, obviamente. Bueno, está hecha la recomendación, entonces siempre queremos traerles libros para que ustedes tengan para disfrutar en cualquier momento de la vida y obviamente la experta en ello es Mel Somoza, que se queda con nosotros con gripe y todo aquí. Nosotros nos vamos a ir a la